Bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a resolver justamente la pregunta que se ha planteado en el año 2008, ¿no? En agosto de 2008, para lo que es el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Como ustedes pueden ver, ¿no? En esta pregunta nos hablan acerca de las propiedades intensivas de los líquidos, ¿no? La primera, acá me piden, por ejemplo, que indique qué proposiciones son correctas respecto a estas propiedades, ¿no? La primera habla acerca de la temperatura de ebullición, si es que depende de la presión externa. La segunda me habla acerca de la presión de vapor, ¿no? Y justamente su relación con la tensión superficial. Y la tercera proposición nos habla acerca de la relación que tiene la polaridad molecular con la viscosidad. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas propiedades para ver si estas proposiciones que nos han dado acá son correctas o no. Bien, comenzamos con la primera. A ver, para la primera proposición, ¿qué es lo que nos están diciendo? Me dicen, no, la temperatura de ebullición depende de la presión externa. Veamos, comenzando, ¿qué entendemos por ebullición? ¿No? Es lo primero que nosotros tenemos que ver. Ebullición viene a ser el paso no espontáneo de una sustancia líquida a fase de vapor. Muy bien, entonces, cuando nosotros vemos lo que viene a ser, ¿no?, un esquema sencillo de cómo es un líquido, nosotros sabemos de que el líquido está formado, ¿no?, por una serie de moléculas que van a estar juntas entre sí, pero no muy unidas, ¿no? Entonces digamos que vamos a tener acá el líquido. Muy bien, ahora acá va a estar una serie de moléculas, no solamente la superficie obviamente, sino todo el líquido va a estar formado por... Pero estas moléculas no van a estar pues quietas, van a tener cierto grado de movimiento. Entonces, algunas de esas moléculas, no solamente las de la superficie, no las que están aquí adentro y todas las demás, muy bien, van a tener cierto grado de movimiento. Algunas de ellas tienen energía cinética suficiente como para que puedan salir. Entonces, algunas salen, ¿no? Bien, entonces, esas moléculas que salen generan lo que nosotros conocemos con el nombre de presión de vapor. ¿Ya? Se está formando ahí un pequeño vapor de líquido y se va a generar justamente esa medida de esta cantidad de moléculas que sale, se denomina pues la presión de vapor. Bien, ahora, pero ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué no salen todas las moléculas? Porque en realidad las moléculas del líquido todas tienen cierto grado de movimiento, entonces todas deberían salir. Lo que pasa es que externamente, ¿no?, las moléculas del aire generan también una presión, que es la llamada presión atmosférica. Entonces, esta presión atmosférica va a competir con la presión de vapor. Pero ¿quién va a ganar obviamente en este caso? La presión atmosférica. De alguna manera es como que la presión atmosférica le está empujando a las moléculas del líquido a que se queden ahí en su sitio. ¿Está bien? Entonces, tenemos ello. ¿Cómo hacemos para que las moléculas del líquido puedan salir? Hay dos formas. Una de ellas es aumentando la temperatura. ¿Qué sucede si yo aumento la temperatura? Como ustedes podrán ver acá, al aumentar la temperatura, ¿qué cosa estoy aumentando? ¿Qué cosa mide la temperatura? Recuerden que la temperatura es un parámetro que mide el grado de agitación molecular. Entonces, al aumentar la temperatura de las moléculas, ¿qué va a pasar? Hay mayor cantidad de energía cinética en estas moléculas. Al haber mayor cantidad de energía cinética, ¿qué va a suceder? La presión de vapor va a aumentar porque van a salir más moléculas. Al haber más moléculas, mayor presión de vapor. Entonces, va a llegar un momento en el cual la presión atmosférica, que va a mantenerse constante en este caso, muy bien, esa es la presión atmosférica, se va a igualar en valor a la presión de vapor, ¿no?, que ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha aumentado la temperatura, pues. Entonces, cuando estas dos, ¿no?, son iguales, ¿no?, tienen el mismo valor, entonces, ahí ¿qué va a pasar? Esto comienza a ebullir. Comienza a ebullir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí se va a llevar a cabo la ebullición. Por lo tanto, una de las formas en las cuales yo voy a hacer de que la sustancia ebulla, que la sustancia líquida ebulla, ¿cuál sería? Aumentando la temperatura, porque de esa manera aumenta la presión de vapor, se iguala a la presión atmosférica y comienza el proceso de ebullición que se da en todo el seno del líquido.
Recuerden que no deben confundir ebullición con evaporación. La evaporación es un fenómeno solamente superficial. Se cae un poco de agua al piso, se evapora, pero no ebulle, porque la ebullición está en todo el líquido, ¿ya? Pero ¿cuál sería otra forma, creen ustedes, de poder llevar a cabo la ebullición? La otra forma, ¿cuál sería? Bueno, lo que hemos hecho es aumentar la temperatura en este proceso para que ésta aumente y se iguale. Pero podríamos hacer que la presión atmosférica disminuya. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá vamos a ver de que yo puedo hacer de que un líquido ebulla sin calentarlo. Por supuesto, ¿puede haber que un líquido ebulla a 20 grados Celsius? Sí, claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Si tengo un líquido, ¿ya? Y acá está su presión de vapor, y sabíamos que la presión atmosférica, ¿no?, digamos, estaba así. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso, ¿qué cosa es? Encerrar a este sistema, ¿no? Se puede hacerlo, esto, confinarlo. Lo encierro herméticamente, ¿ya? Y por acá hago vacío, ¿no? Salida de todo el aire. El aire que está aquí, lo saco, lo succiono. ¿Está bien? Que es un proceso de succión. Al hacer esta succión, ¿qué va a pasar? La presión atmosférica, porque la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire, como va a haber menos aire porque le estoy sacando, la presión atmosférica disminuye, hasta que en cierto momento, ¿qué pasa con esta presión atmosférica? Es tan pequeña que se iguala a la presión de vapor. Y cuando se igualan, ¿qué va a pasar? El líquido comienza a ebullir, ¿no? Comienza a salir, ¿no?, igual que acá, que comienzan a formarse burbujitas desde el seno del líquido, desde el interior del líquido, comienza a salir acá también lo mismo. Bien, entonces hay dos formas de hacer que el líquido ebulla: aumentando la temperatura o disminuyendo la presión atmosférica. ¿Está bien? Recuerden bien que el proceso de ebullición no es un proceso en el cual la temperatura sea el factor más importante, sino ¿cuál es el factor más importante? La presión. Por lo tanto, cuando en la primera proposición nos dice la temperatura de ebullición depende de la presión externa es la presión atmosférica. Entonces, esa proposición sería correcta. Es verdadero. ¿Está bien? Conclusión, entonces. Verdadero. Eso es correcto. Bien, la segunda proposición. Dice, los líquidos de baja presión de vapor tienen baja tensión superficial. Acá lo que debemos recordar nosotros es cómo va a influir las fuerzas intermoleculares con estas propiedades. ¿Ya? Veamos. Si tenemos este líquido, para la segunda proposición, veamos, ¿qué cosa era la presión de vapor y de qué dependía? La presión de vapor es la presión generada por las moléculas, ¿no?, del líquido que van a pasar a fase vapor, ¿no? Estas moléculas que están aquí en el líquido van a tener cierto grado de energía cinética y hay algunas que pasan del promedio y pueden vencer, pues, ¿no?, a las fuerzas intermoleculares y pasan a fase vapor. ¿Ya? Ahora bien, si tenemos estas moléculas, ¿no?, que están aquí y algunas salen, ¿a qué se deberá? ¿De qué depende? De las llamadas fuerzas intermoleculares, o sea, de las fuerzas con las cuales las moléculas del líquido se van a mantener juntas.
¿Está bien? A menor fuerza intermolecular es más fácil que las moléculas salgan. Y si las moléculas salen con mayor facilidad, sale mayor cantidad de moléculas, por lo tanto tendrían mayor presión de vapor. Bien, entonces, ¿qué podemos decir nosotros aquí? Se sabe, jovencitos, de que a mayor fuerzas intermoleculares, ¿no? Fuerzas intermoleculares, ¿qué cosa habrá? Entonces, si las fuerzas intermoleculares son mayores, es decir, las moléculas están más juntas, van a salir menos moléculas. Y al salir menos moléculas, entonces habría una menor presión de vapor. O sea, hay una relación inversa entre la fuerza intermolecular y la presión de vapor. Ya, entonces, si la primera proposición, en la segunda proposición, perdón, me dice de que los líquidos de baja presión de vapor, o sea, para que tenga una baja presión de vapor, ¿qué me está diciendo en otra forma? Que me está indicando de que ese líquido tiene una alta fuerza intermolecular. Ahora, la tensión superficial. ¿Qué cosa viene a ser la tensión superficial? No, son las fuerzas que van a tener las moléculas que se encuentran solamente en la superficie del líquido, ¿no? Que se mantienen juntas de tal manera de que hace que esta superficie se comportase como si fuese una cama elástica, ¿no? Por eso justamente algunos insectos pueden caminar sobre la superficie del líquido, porque esta se comporta como si fuese una tela. ¿Está bien? Y esto es responsable de varios fenómenos como la capilaridad, etcétera, etcétera. Pero veamos, mientras las moléculas estén más juntas, obviamente va a haber más unión. Y al haber más unión, esta tensión superficial será mayor. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Mientras mayor sean las fuerzas intermoleculares, ¿cuál sería la conclusión? Habría entonces una mayor tensión superficial. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces, dígame, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? A menor presión de vapor, mayor tensión superficial, ¿no? Entonces, a menor presión de vapor, habría mayor tensión superficial. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que me dice la segunda proposición, los líquidos de baja presión de vapor tienen baja tensión superficial, sería falso. ¿Está bien? Entonces, es falso esto. Es incorrecta la segunda proposición. Muy bien. Y para terminar, ¿no?, respecto a esta pregunta, en la tercera me hablan acerca de la viscosidad. ¿Ya? A ver. ¿Qué entendemos por viscosidad? La viscosidad se va a definir como la oposición o resistencia, como quieran llamarle, de un fluido a fluir, valga, ¿no? Acá pues no, parece de que fuese contradictorio, pero lo que pasa es de que debido a varios factores, algunos fluidos, ¿no?, como los líquidos o los gases, van a tener cierta resistencia, ¿no? Y en realidad eso no es del todo negativo. Nosotros, por ejemplo, sabemos de que en nuestro cuerpo uno de los fluidos más importantes es la sangre, ¿no? Y la sangre, cuando fluye por las venas y las arterias, también, ¿no?, debido a la fricción, hay una resistencia, una oposición a que siga fluyendo. Entonces eso se llama la viscosidad. Pero esta resistencia, ¿qué va a suceder? Hace de que genere calor. Y esa resistencia es la que genera también que nosotros tengamos pues una temperatura corporal adecuada. ¿Se encuentra? Entonces la viscosidad no es tampoco algo, digamos, negativo, ¿no? Bien, ahora, ¿de qué dependería? Si nosotros hacemos un pequeño análisis, ¿no? Acá tenemos un plano inclinado.
y ponemos acá un poco de líquido, ¿no? Para que este fluya, dígame, ¿por qué tendría que fluir? ¿A qué se debe? Al movimiento, ¿no? Comienza a moverse las moléculas. Pero dígame, si las moléculas del líquido estuviesen muy juntas, ¿qué pasaría? En ese caso, al estar las moléculas demasiado juntas, van a querer quedarse en su sitio. Por lo tanto, no van a moverse, no habría fluidez. Entonces, ¿qué cosa podemos decir en este caso? A mayor fuerza intermolecular, ¿ya? A mayor fuerza intermolecular, ¿qué cosa habrá? Una mayor viscosidad. ¿Está bien? Pero solamente depende de la fuerza intermolecular. No, porque miren, si nosotros asumimos acá que este líquido está formado por una serie de moléculas que están aquí dentro, ¿no? Una serie de moléculas que están aquí dentro, ¿qué va a pasar? La idea, de alguna manera, es que las moléculas comiencen a moverse, que comiencen a, por decirlo de alguna forma, rodar. ¿Está bien? Y díganme, si las moléculas fuesen de manera esférica, ¿no? Tipo el agua, que sabemos de que el agua está formado por un oxígeno y dos hidrógenos, es una molécula, ¿no? Redonda, digámoslo así. En cambio hay otras moléculas que están formadas por más átomos, son más alargadas, ¿no? Caso de, por ejemplo, el etanol, que está formado así, ¿no? Carbono con 3 hidrógenos, carbono con 2 hidrógenos, luego oxígeno con 1 hidrógeno. Entonces, si nosotros comparamos el agua con el etanol, su fuerza intermolecular, en cuanto a lo que es fuerzas intermoleculares, el agua tiene mayor fuerza intermolecular que el etanol. Entonces nosotros podríamos pensar, como esta tiene mayor fuerza intermolecular, también tendrá mayor viscosidad, pero no, el etanol tiene mayor viscosidad. ¿Por qué? Por la forma de la molécula. Como la molécula es alargada, es más difícil que esa molécula alargada fluya. En cambio, el agua, muy bien, como su molécula es redonda, es más fácil que fluya, que ruede, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿solamente va a depender de la fuerza intermolecular? No, también de qué va a depender, de la forma de la molécula. Las moléculas que tienen formas más alargadas tienen mayor viscosidad, ¿ya? Entonces, a mayor tamaño de la molécula y mayor forma alargada, ¿qué cosa habrá en este caso también? Mayor viscosidad. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuáles son los factores internos? Porque también hay factores externos como la temperatura, ¿no? Que determinan la viscosidad, de un líquido. Son la fuerza intermolecular y el tamaño o forma que tenga la molécula. Entonces, la tercera proposición, ¿qué cosa es lo que nos dice? Nos indica, la viscosidad solamente depende de la polaridad molecular. Falso, porque la polaridad molecular, ¿qué cosa es lo que generaría en todo caso? Fuerzas de Kisson, fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Entonces, estaría solamente relacionado con ¿qué cosa? Con la fuerza intermolecular. Pero vemos que la fuerza intermolecular no es el único factor, ¿ya? No es el único factor. También, ¿qué cosa sería el factor? ¿No? La forma y tamaño de la molécula. Entonces, esa proposición sería falsa. Entonces, ¿cuáles son correctas? En este caso, solamente la primera proposición. Solamente la primera proposición. ¿Está bien? Entonces, solamente la primera proposición sería la correcta respecto a las características o propiedades intensivas de los líquidos. Bien, jóvenes, eso sería todo. Espero que les haya servido y sigan preparándose. Gracias.